Muy buenas tardes, queridos amigos. Empezamos de repente un poquito tarde. Lo que pasa es que como el clima ha cambiado, uno no se da cuenta de qué hora es. Y bueno, esto es de tíos con muchas novedades, ¿no? Semanas movidas, días muy movidos, los últimos, con chorros, toneladas de información que van aparentemente en un solo sentido, pero hay varios matices. Bien, vamos a ver tres cosas hoy día, por eso el título es Evo, Vox y el JAI. Y bueno, para nadie es un secreto pues lo que está pasando en Bolivia. Una brevísima reseña, ¿no? Ahí tenemos a Evo, a Vox y a JAI. Ahí está. Brevísima reseña. Evo Morales convoca elecciones, las elecciones trucadísimas de manera insolente, parecía que no iba a pasar nada, pero pasó, ¿no? Es decir, un día se suspende el conteo porque en una apagó. hora, en un momento. Apagó. En el mismo día. El mismo día que estaban contando. Sí. Y después salió que, gané yo. Me hizo acordar a lo de cuando estaba contándose en la última elección de Fujimori. Igualito. Y pusieron el Chavo del 8, ¿te acuerdas? O sea, en vez de poner el Flash, pusieron el Chavo del 8. Ah, claro. Sí, claro. Clásica. Increíble. Era Bueno, bueno. Eso es lo de Evo. Vamos a ver. Especial de, no, el terminar homenaje a renunciando. Chespirito era. Sí. Homenaje a Chespirito. Sí. Vox en España. Aparentemente gana. Sí. La tercera fuerza política. Sí, Gana presencia. No, gana recontra presencia, ¿no? sí. Ha doblado, más que doblado sus Su diputados. propio. Sí. La pregunta es, ¿crece o se hincha? Crece, yo creo. Ya. Y lo último, el JAI Festival, un festival que viene dándose en Arequipa el tercer año, me parece. Cuarto, creo ya. ¿Cuarto ya? Cuarto año, desde Sí, 2015. desde 2015, ¿no? Sí. Y Cada bueno, vez siempre más trae fuerte. novedades interesantes, pone a Arequipa en el ojo de la cultura mundial. Y aparte de los caseritos de toda la vida, ¿no? Están viniendo también gente interesante. Esta vez ha venido Orhan Pamuk, Nobel de Literatura del año 2006, si mal no recuerdo. 2006. Yo tuve pues el castillo de... no sé cómo se llama este libro. Es un libro sobre un castillo que se me perdió en un avión. Pero bueno, ya está. Esa fue mi historia como Orhan Pamuk. Don César Sánchez y don César Vela nos acompaña ahora, o sea que esta es una conversación de Césares. Señores, abrimos con Evo. Nave César. Con Evo, César. De alguna manera, yo creo que es una cosa que no se esperaba nadie. No se esperaba nadie que. No se esperaba que Evo saliese del poder de manera tan rápida. ¿Qué ocurrió? El domingo, en la mañana, la noticia con la que amanecieron todos fue que el ejército sostenía que no iba a atacar al pueblo boliviano. ¿Eso qué quería decir entre líneas? Que evidentemente No el iba a ejército sostener el poder. ya no sostiene a él. al poder. Los militares, momentos antes, habían dejado de guarecer el Palacio Quemado Sí. y se habían acuartelado. Y la casa de Evo, porque se han metido a la casa. A la casa de Evo ha sido saqueada hoy, me parece. Santa Cruz, ¿no? La de Cochabamba. La Cochabamba. La de Cochabamba. Y Porque ahí- Evo es originario del Chapare. Que el Chapare es un valle de ceja de selva, podríamos decir aquí, que es en las inmediaciones de Cochabamba, que es su reducto cocalero donde ahora estaría. Porque ni siquiera se sabe exactamente dónde está. Ah, sí. Porque desembarcó ayer, me parece, en el aeropuerto del Chapare, junto con García Linera, el vicepresidente. Pero ¿qué ocurre? La OEA ya había detectado, Evo había aceptado la auditoría de la OEA. La OEA había criticado las elecciones. Los policías se acuartelan, los militares le quitan el apoyo, Evo anuncia nuevas elecciones. Sí, hasta ahí la historia era... Hasta ahí normal. Y luego renuncia. Porque iba a perder de todas maneras. No solo... Yo creo que En una segunda vuelta perdía. Evo, ¿qué ocurre? Y podría perder en la segunda vuelta, pero no es tan desdeñable el porcentaje de la gente que lo apoya. Porque hasta antes del corte del conteo del 20 de octubre, Evo tenía 45% y Mesa 38%.
O sea, el corte fue para sacar ventaja. La ventaja suficiente, una ventaja fraudulenta para evitar Claro, la el segunda vuelta. 10% que era el... Pero Evo muy bien podría haber tenido Pasado algún a chance de segunda ganar la vuelta. segunda vuelta. Y Pero ¿cuál pasar era el y- problema? ¿Por qué no quiso eso? Porque evidentemente Se corre un riesgo, ¿no? Evo conocía a Bolivia. Y Evo sabe que Bolivia, igual que el Perú, es un país donde la capacidad de endosar votos por parte de los candidatos que no fueran Mesa hacia Evo se iba a reducir. ¿Por qué? Porque la cuestión es dale al que está arriba. Sí, claro. Dale al que está arriba y el que gobierna es malo, necesariamente. ¿no? Necesariamente, se ha Entonces, desgastado. dale al que... Evo muy bien hubiera podido... Claro, esto ya es un consejo maquiavélico. Evo hubiera podido hacer el fraude en la segunda vuelta. Pero el problema es que él quiso dárselas, o sea, se envalentonó después de haber manipulado al Tribunal Constitucional y de haber hecho esa serie de interpretaciones auténticas, de desconocer el referéndum, etcétera. Él se envalentona para creer que podía, que tenía que ganar por 10-0, ¿no? Pero César, Y una eso cosa, es- una sí. cosa que yo veo tal vez más simple, o sea, al final manda el ejército en cualquier lado. Acá también. Si el ejército se ponía a favor del Congreso, estaríamos hablando de ¿Qué Vizcarra ocurre? como... También como es una una posición ley. delicada. El ejército, Congreso ¿no? manda, el ejército manda, perdón, pero manda cuando los dejan... ¿Qué pasa? Pregunta, perdón, no te quería cortar, pero pregunta Jorge Luis Dioses Rivera, hablando de quienes mandan, si piensan ustedes que los Estados Unidos metieron mano en todos estos acontecimientos. Bueno, el problema es que los Estados Unidos... ¿A dónde no metemos? Sí, o sea, las grandes potencias meten mano en todas En partes. todas Claro. partes, claro. Pero Estados Unidos, Es una especie de guerra fría a partir de Trump, permanente. tiene una posición más aislacionista. Ujú. ¿no? O sea, tiene una posición más Menos aislacionista, intervencionista. ¿no? menos intervencionista. Porque además la agenda gringa Sí. no es, o sea, no es la que está ahorita. La agenda de Trump, no gringa, ¿no? La agenda de Trump no es la más popular. Bueno, pero el problema es que ¿quién no ha metido mano en Bolivia? Sí, pues. En Bolivia está Venezuela, en Bolivia está Cuba. Pero ¿qué ocurre? Evo nunca llegó al nivel de totalitarismo de Maduro, ni de Correa. ¿Por qué? Yo Porque creo que debe- se debe a varias cosas. Yo creo que... La informalidad del país principal- tiene que ver, ¿no? Exacto, la fragmentación de Bolivia. fragmentación. Bolivia es un También país... el corporativismo de Evo. o No, sea, Evo podía hacer lo que... Evo podía hacer lo que García Linera le dijera o lo que le dijera cualquiera. Porque Evo, más allá de ser un dirigente del gremio cocalero, estaba a la expectativa de alguien que pudiera leerlo y que pudiera hacerle una agenda política. Y en ese caso estaba García Linera, ex guerrillero, personaje vinculado al trotskismo tradicional indígenistoide de la guerrilla Tupac Katari, de la que fue miembro García Linera, que es un intelectual me parece, de Cochabamba también, ¿no? Entonces, estaban a lo que les digan. Pero ¿qué ocurre? Bolivia es un país demasiado fragmentado como para poder ser controlado de manera absoluta, en algo parecido al Perú. Sí. Claro que la diferencia y que hace que el Perú pueda al final caer quizás en el futuro en un régimen autoritario es el hecho de que Lima es un bloque, es un polo demasiado poderoso. En cambio, en Bolivia, Bolivia tiene la capital, Y la Santa sede Cruz. del poder ejecutivo y legislativo, Es y un la poder capital económico. diplomática es La Paz. La paz. La sede del Poder Ejecutivo, Sí. La Paz. Y La sede legislativo del es Poder Sucre. Legislativo y Jurídico es Sucre, la antigua Chuquisaca. Y la sede del Poder Económico de manera informal es Santa Cruz. Santa Cruz. Y a eso se añade Y la Santa Cruz existencia de por lo menos 4 ciudades Sí. medias, como pueden ser Potosí, Oruro, Tarija y Cochabamba, Cochabamba. que son ciudades de alguna manera que equilibran un poco, ¿no? súmale- intermedias, súmale- pero con un poder político Y significativo. súmale ese país raro llamado Maronitas. Menonitas. Menonitas, perdón. Bueno, también habrá algún maronita, porque hay libaneses, ¿no? O sea, ¿qué No, ocurre? Maronitas en No, claro, hay libaneses, ha habido incluso No, hasta pero los políticos. menonitas, hasta donde yo tengo entendido, no sé si es verdad o mito, yo tengo algunos amigos. ¿Un familiar que- menonita tienes? Un familiar que vive en Bolivia. Y creo que no, ni los cuentan, ¿no? Son como estos Amish gringos, Claro. pero que están metidos ahí. Estaban en el área de Santa Cruz, en el área de la medialuna, que se llama, ¿no? La medialuna semitropical de Bolivia, dedicados a la agricultura. Pero con el gobierno de Evo y su intento de ser un poco más controlista y el hecho de que
eran vistos a veces de manera sospechosa, una porción de los menonitas, menor, evidentemente mínima, se ha ido a Madre de Dios, y ahora tenemos nuestros propios menonitas. Ah, sí. Nuestros propios menonitas tenemos ahí ¿Qué avance? qué avance, gracias a Dios. Bien, don César. Es Vera. un logro de Si usted no habla, no gobierno lo van a de dejar hablar, Vizcarra. claro. Sí, gracias por equilibrar las cosas como las ciudades en Bolivia. Bueno, de lo de Evo, ¿no? Yo quisiera apuntar una cosa, que el causante de todo este mal, o sea, no causante total, pero el que ha generado todo esto es Almagro, el secretario de la OEA. Porque Almagro ha jugado de una manera extraña y se podría interpretar como muy interesada. ¿De dónde es Almagro? Almagro es uruguayo, Uruguayo. comenzando por ahí hay problema. ¿Qué tendencia tiene? Almagro tiene una tendencia muy, muy interesada, digamos, esa es su tendencia. Uruguay, él entró por propuesta del gobierno de Mujica. Claro, es de Él izquierda, era un hombre cercano pero... a Mujica. De izquierda. Sí, pero De la izquierda liberal, pero es. después, porque, Es de la por ejemplo, izquierda porque Almagro se puso al obamiana, frente, podríamos decir. Almagro se puso al frente de todo la lucha contra Maduro, ¿no? Pero sorprendentemente, si bien está diciendo no, que Maduro y tal esto, cuando se da el asunto del Tribunal Constitucional, si bien la Comisión de Venecia, todo el mundo que ha visto este tema ha dicho que eso es realmente un fraude, organismo. ¿no es cierto? ¿Cuál es ese La organismo? Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, bueno, que ya. habló del derecho humano. bueno, Según ellos es golpe, ¿no? Bueno, Milagros Coya consulta quién es Almagro. Almagro es el secretario General general de la OEA. De la Organización Y de Al- Estados Americanos. Y Almagro, o sea, él sí estaba denunciando las atrocidades que está cometiendo el régimen de Maduro, como necesitaba votos para seguir religiéndose, ¿qué hizo? Hizo la corte a Evo, y si bien en algún momento dijo, no, vamos a consultar, después sorprendentemente, ¿qué dijo Almagro? No, él tiene el derecho a participar, y se allanó totalmente. Entonces, ya ese claudicar ya muestra una cosa media complicada, ¿no? Ujú. Eso en un primer momento. Y segundo, siempre hay que tener cuidado, de hecho, con los golpes de Estado. ¿Por qué? Porque los golpes de Estado, a veces uno puede decir, no, hay que restaurar el orden, etcétera, etcétera, pero te pasan facturas siempre tarde o temprano, ¿no? Como ha pasado con los golpes de Velasco, Como con siempre, los pues, cuando tú y todo suspendes eso, ¿no? la ley por Por esa razón de tu excepción, interés, Después se puede generar el mitos problema es que y el problema es que el golpe de Estado tiene muchas formas, ¿no? Por ejemplo, está el golpe de masas. Evo llegó al poder por un por golpe un golpe de masas. Mm. ¿Y qué ocurre? Por eso nunca fue legítimo, Durante el verdaderamente. gobierno las legitimidades se consiguen, ¿no? ¿Qué ocurre? Vizcarra tiene legitimidad social. Bueno, ¿hasta qué Entonces, punto, no? En verdad, Banzer, por ejemplo, cuando gobernaba Banzer, Hugo Banzer. Que ese Hugo sí era Banzer. dictador. Ese paralelo No, es bueno, el contemporáneo de segundo Velasco. gobierno de Ah, Banzer. el segundo. Más después de Velasco, un tiempo después de Velasco, porque el contemporáneo exacto de Velasco hasta el 71 es un discípulo de Velasco en Bolivia, que es el general Juan José Torres, que hace un gobierno velasquista en Bolivia, luego es derrocado precisamente por Banzer y luego muere asesinado me parece que en Argentina, ¿no? Como parte de la Operación Cóndor después, ¿no? O sea, Claro, por la que han metido preso a Morales Bermúdez. por la que lo han condenado. Lo han condenado, Pero pero no está preso. Pero ¿qué ocurre? Cuando gobernaba Banzer, el segundo gobierno de Banzer, en la última parte de la década de los 90, Evo paraba Bolivia con bloqueos de carreteras en una dosis mensual o bimestral, ¿no es cierto? Entonces se vivió una gran inestabilidad que acabó con la guerra del gas contra Sánchez de Lozada en el 2004 y que terminó con la entrada de Evo al poder. La inestabilidad terminó con la entrada de Evo al poder, porque Evo ya no existía ningún factor de distorsión en Bolivia. Existía Felipe Quispe, el líder del Malcu, del movimiento aymara más radical, porque el movimiento de Evo, algunos decían, Evo es un líder aymara de los indígenas. Mentira. Evo, si bien es de origen aymara, Evo es colono del Chapare.
no es comunero, es colono del Chapare, es de familias de minifundistas del Chapare, como ¿Maderero o podría ser cocalero? Bueno, cocalero. cocalero, claro, que podría ser equivalente a los cafeteros de Quillabamba, ¿no? En el tiempo o sea, son una burguesía agraria. Inicio del siglo Inicio- XX, sí. Claro, son una burguesía agraria y los líderes aymaras se alían con él, pero incluso los más radicales se oponen, pero al final quedan aislados. Hay un par de grandes amenazas, ¿no? Cuando hay una subida de impuestos hace poco y más antes con el intento de secesión de Santa Cruz. A Pero ver, fuera de eso, él tiene el apoyo durante sus largos años de gobierno del capital. ahora, ¿no? a ver, poniendo un poco ya vamos a cerrar el tema de Evo. ¿Qué se viene? Con Evo. O sea, eso- Evo ya lo que sea, ¿no? Evo terminará pues bueno, escondido también a un lado, es interesante o porque dice perseguido que en alguna parte. están, hasta yo donde he sabido, lo querían mandar, o sea, él querían exiliarlo en Nicaragua, o sea, Nicaragua había pedido que vaya, ¿no? Y que Ortega lo iba a recibir, ¿no? Bueno, obviamente, ¿quién más lo va a recibir, ¿Cómo ha no? revivido ese tipo? Sí. Carepiña, ¿no? Ese Carepiña. Sí. Pero al final, yo creo que siempre, o sea, él era un dictador, ya estaba volviéndose un dictador, ¿no es cierto? Evo está haciendo cosas anticonstitucionales, etcétera. Pero lo que a mí no me cuadra del todo es que es mejor que caigan solos, no sé, bueno, hasta cierto punto, porque ya Maduro ya no es mejor que caiga solo. Pero en el caso de Evo, puedes crear el mito de Evo. O sea, ya se creó el mito, ahora lo van a apuntalar mucho más el mito de Evo. Y eso es delicado. Bueno, pero va a el dejar problema, ahí es su que, legado. el problema es que los mitos, pues no tenemos control sobre los mitos. Sí. Se está creando el mito, en el Perú se está recreando el mito de Velasco. Sí, Se está recreando el mito de Velasco fuerte 50 años después de que Velasco... Increíble, ¿no? Increíble Nuestro- la pérdida Nuestro de memoria. amigo siempre noticioso, Gonzalo Banda Lazarte, que nos avisó del mensaje de la nación de... Nos avisa ahora el otro Nos día. avisa Ahora nos avisa ahora, de qué. nos avisa de que México le ha concedido asilo. Bueno, evidentemente, Bueno, ¿no? pero- Gracias, Gonzalo. Saludos a Gonzalo. ¿Qué ocurre? Evo tenía que caer de una manera parecida a esta. ¿Por qué? Porque Evo, si bien no alcanzó el nivel de totalitarismo de Maduro y se enroscó, tenía un aire monárquico. Evo era un monarca. Evo fue incluso ungido por los chamanes en Tiahuanaco como rey de Bolivia, ¿no? O sea, entonces, era un gobierno que tenía una vocación de perpetuarse en el poder. Esa es la diferencia, ese es el problema de las izquierdas, ¿no? Mucha idea de la derecha. No, pero ¿qué ocurre? La derecha... Depende, hasta ahora no ha habido ninguna derecha desde el año 90, que es más o menos el año de la democratización de América Latina con el fin de Pinochet y con el fin de Stroessner, que ocurre en el año 89 y 90 respectivamente. No ha habido hasta ahora ningún gobierno de derecha, con excepción de Fujimori, que haya intentado perpetuarse, ¿no? En el poder. ¿Y qué ocurre? El problema es que... Pero de cuando izquierda eliges a la tampoco, izquierda, César. ¿De izquierda quién es? Cuba. No, bueno, No, Venezuela. y Venezuela. Venezuela. Ah, y Brasil. Y Brasil, Bolivia... Pero Brasil Nicaragua. conservaba la forma de... ¿Qué? O sea, a ver, ni Brasil Lula es un ni... país, ni- Pero Brasil ya es un está país muy generando No, el- Brasil es un país institucionalizado, Sí, igual que Argentina, ¿no? O sea, Argentina y Brasil, la izquierda entró al poder, pero al final, después de haberse perpetuado, incluso en el caso de los Kirchner con elementos muy sospechosos, pero al final hay más oxígeno, pero en todos los demás... Por eso, lo que siempre pasa es que a entran lo que voy es, sin no se perpetúa una Correa, autarquía en todo Correo caso, también, sino que ¿no? se van sucediendo. Pero... No, bueno, no. de todos los países donde ha habido más riesgos autocráticos, Bolivia, son evidentemente. los Uruguay. países bolivarianos, ¿no? Uruguay. ¿Cuánto tiempo estuvo? Uruguay, no. igual la izquierda se perpetúa, pero cambia, pero es un ¿no? país, claro, Eso es un país es- institucionalizado y es un país, como hemos visto en el caso de Almagro, como una izquierda rara, porque es una izquierda que es mitad bolivariana, o sea, el mismo Frente Amplio, es mitad bolivariano, mitad masónico o baniano, ¿no? Ya, pero a ver, cerremos el tema Bolivia. Y futuro de Bolivia, que viene. Más allá de Evo, Va a ya. entrar la... ¿Mesa? No, va a entrar ¿Qué trae la, Mesa? la vicepresidenta del Senado. Una señora, me parece, Ñáñez apellidada. Ya, pero a ver, legalmente no hay presidente, ha renunciado, Y ha reducido toda la sucesión constitucional. ya, y se viene ahora una elección.
Se viene Ok. una elección, pero antes se viene un interinato a cargo de esta El señora, presidente del Senado, que ¿no? tiene es que lo ser primero constitucional, elegida ¿no? presidenta del Senado, Y ahí convocar. y de ahí convocar elecciones y tomar control del país. Pero durante esta noche, y eso es interesante, ha sido una noche de San Bartolomé, por así decirlo, ¿no? Porque han saqueado la casa de Evo, han saqueado la casa del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, opositor a Evo, es decir, ha habido en el Alto enfrentamientos entre opositores y simpatizantes de Evo. Buscando qué puede haber. Represalias, o sea, manifestaciones de ira popular de los seguidores de Evo y manifestaciones de jolgorio destructivo de parte de los opositores de Evo. Pero la cosa se complica más porque va a haber elección, pero yo no sé si es que Mesa haya quedado bien dibujado en esta gesta. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que O sea, a Mesa le hubiera convenido 1000 veces ganar las elecciones. ganar las elecciones, por supuesto. El MAS no va a votar por Mesa. Y la oposición le ha salido un competidor, que es Camacho, Camacho, el el dirigente biblista cruceño. cristiano, ¿no? Entonces, Bastante- ¿y qué ocurre? No va a poder haber en ese sentido, yo creo, una paz cercana en Bolivia, ¿no? O sea, yo creo que Tenemos fondo de piano. están anunciando que han asilado a Evo, imagínate. Pero ¿qué Le ocurre? está llamando Evo, ¿no? Dice, no, hay esperanzas. Pero ¿qué ocurre? El problema es que no creo que Mesa quede bien parado. Ya, No sé si eso- salgamos de Bolivia. Vox, España. ¿Qué es ver, eso? Vox. ¿Qué pasó? A ver, información primero. Interesante. Primero, la información es que Vox hasta hace 11 meses no tenía ni siquiera, Vox. no existía Vox ni ni voto. siquiera, es un partido que Sí, ni siquiera, tenía representación en 3 pueblos con concejales mínimos. claro, pero no existía políticamente en el ámbito de la gran política española, no tenía presencia en diputaciones. ¿Quiénes son Vox? ¿Cuáles son las hasta ideas? hace 11 meses. Vox es un grupo que el establishment de izquierda llama ultraconservador, conservador, Creo que son populista, radical. empresarios. Pero en realidad no, son gente que se ha escindido del PP, ¿no es cierto? Muchos de ellos, como el propio Abascal, que es su líder, y que ha generado una suerte de El PP es el partido. el Partido Popular, que es el partido de las derechas, pero hasta hace un punto, el PP, que es el partido de derecha supuestamente, y el PSOE, que es el partido de izquierda institucional, que hasta hace poco había un bipartidismo en España, ¿no? Se generó una suerte de digamos, semejanza profunda de esos dos partidos. O sea, ambos partidos, el de derecha y el de izquierda, estaban a favor de temas contra la Rajoy, ¿no? familia, o sea, pasaban el aborto, todas esas cosas. O Entonces, sea, los unía el liberalismo. ¿no? los unió el liberalismo y Eran los partidos del económicamente- consenso socialdemócrata. y Europeo. que son partidos pues liberales, son Liberales. de izquierda, ¿no? Solo que se habían puesto la etiqueta de derecha para un poco que variar la cosa. Entonces la gente, evidentemente, que ha captado voz es gente que se ha cansado de, como lo dice el mismo Abascal, de este mensaje único que ya criminaliza prácticamente Cualquier divergencia, ¿no? una oposición a divergencia que esté a favor, por ejemplo, de la familia, de la vida, en contra de la inmigración ilegal, en contra por ejemplo, de la subvención excesiva O sea, de es las una especie de autonomías. movimiento en favor de recuperar España en sus términos. Claro, y eso es su término. Pero para gente de la izquierda que solo quiere una cuestión monocorde, evidentemente es una cosa que les llaman pues de extrema, derecha populista, y que tiene ciertas semejanzas, no podemos decir que es igual, con partidos a lo largo de Europa como el partido de Kaczynski en Polonia, que está en el poder, yo sé de paso. Tiene semejanza, por ejemplo, con el partido del Marine Le Pen, ¿no es cierto? Tiene mucha semejanza con el Le Pen partido es el ultraderechista francés. su hija, ¿no es cierto? Su ¿no? hija, Pero tampoco no es, digamos, ultraderechista, ¿no? No, pues es lo que dice lo de la los medios, izquierda, ¿no? Con la liga en Italia, ¿no es cierto? ¿no? De Salvini, ¿no? Y con los partidarios del Brexit, con Johnson, ¿no es cierto? El Partido Conservador Británico. O sea, que tampoco no son unos impresentables, no son unos locos, no es Antauro, ¿no? Digamos, ¿no? Son gente decente, gente así bien puesta, pero obviamente está la criminalización mediática. Y que justamente, que ha hecho que suba, no sé, tú me dirás, César, pero que ha hecho que suba y se dispare Vox. Dos cosas. Primero, la criminalización mediática, y la gente ya estaba cansada, que no podía pensar de esta manera, que tenía que odiar a los que tenía toros, que exhumar a Franco. que tenía que exhumar a Franco, que tenía que rehacer su vida. Perdón, vamos a un paréntesis. La exhumación de Franco
es realmente una fobia bien, bien loca, ¿no? Y que ha tú dices, generado a ver, mucho. ¿cuántos tiranos, asesinos, ganapanes, desgraciados, monstruos se murieron, los enterraron y se acabó? O sea, ya está. Ni el juicio cadavérico, ¿no? Realmente. Claro. No, pero el asunto es que Es enfermo. Estás la- o no a favor de Franco. O sea. cuando uno compara a Franco con figuras de la No. izquierda como española, como Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, No. no el Pablo Iglesias actual, sino Sí, el Pablo anterior. Iglesias, el Pablo Iglesias del siglo XIX y O sea, XX, que fue el primer diputado del PSOE, el fundador del Partido Socialista Obrero Español, O y el- que amenazaba de muerte a sus opositores en las Cortes, Sí. O y el después jefe- eran atentados. Y después eran muertos. O Buenaventura Durruti, por ejemplo, el personaje romántico, que mataba que asesinó a O sus la hijos, pasionaria, ¿no? o la misma pasionaria que amenazaba también, que, bueno, profetizó la muerte de Carlos Sotelo, si le podemos decir de alguna Ese manera. que dijo, tengo las espaldas muy Profetizo que te anchas. voy a dar una Ese que lo bofetada. volaron. A Carlos Sotero lo volaron en un auto. No, bueno, lo secuestraron y le dispararon y lo dejaron botado en un cementerio, Sí. cosa que daría origen el 18 de julio de 1936 al alzamiento nacional. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno ve todo ese tipo de... Carrero Blanco lo... de- lo- de lo- esas- lo- a Carrero Blanco ETA lo dinamitó, ¿no? Entonces, Sí. cuando uno ve ese tipo de cosas, uno dice, bueno, Franco, mira, Franco ¿sabes qué? creó el Estado español moderno, para bien o para mal. Franco es el que regulariza y establece la Sí. seguridad social en España. Franco es, ¿quién más? Franco es el que genera de alguna manera que el jefe de Estado actual, sea Felipe el llamado, si es que rey, no sé cómo será, ¿no? Porque no creo que sea el rey, pero eso sería un gran problema, ¿no? Pero el llamado rey actual de España es un legado franquista. Entonces tiene todos esos legados franquistas. La primacía de Barcelona, Constitución, como la tal. primacía de Barcelona, la primacía económica de Barcelona Se la es también. apuntalada por Franco durante los años donde Franco cambia el modelo autárquico por un modelo, podríamos decir, de economía social de mercado, que cuando Franco muere logra hacer de España la 10ª economía del mundo. Cuando Franco muere, España es la 10ª economía del mundo. Cuando Franco toma el poder, España era una Nada. ruina humeante. Ah, sí, claro. Una ruina humeante. Entonces, puede decirse lo que se quiera, pero no se puede decir que Franco haya sido totalitario, Sí. Ni los marxistas serios lo No, dicen. y ¿ah? además- ni que haya sido Mira, un hombre poseído por un espíritu utópico. No, Fue mira. siempre un gobernante. no, pero además, pues, a ver, Franco no es Stalin, Franco no es Mussolini, Franco no es Hitler. Y no es Pero Pinochet claro, tampoco, pero no es claro, Pinochet tampoco. Y alguien puede decir, bueno, pues, pero si lo comparan con Stalin, si lo comparan con Hitler y con Mussolini, cualquiera gana. Pero la cuestión es que en el tiempo de Franco, Pero- sí estaban Sí, Stalin, Stalin, sí estaba Mussolini. Mussolini, si no es como comparar a Maduro, no Claro, es como- Ya o sea, lo- fácilmente hubiera podido ser uno de esos, ¿no? Claro. Claro. Comenta Fabi Reds. Ya lo dijo el padre Fortea en su homilía. Cita a Fortea. Ay, qué miedo. Aquel que vote por un presidente que esté a favor del aborto, será mejor que para esa persona no acercarse a comulgar. Ah, bueno, no estaba hablando Sería de... mejor. Sería mejor. Bueno, aquí Fortea no habla del La Lutero verdad ni que del tiene demonio, razón así Portea, que... no debería, no debería. Y el sacerdote tampoco no debería darle la comunión. No, es más, no debería solo en negativo, no debería dársela, sino Por su- debería no dársela. Por Claro. su propio bien. Pero ¿qué ocurre? Entonces, volviendo a lo de Vox, la exhumación de Franco Disparó un poco, ha ¿no? sido una puesta en escena tan ridícula, como diríamos en el Perú, Ridícula. un psicosocial. Sí, claro. Una guachafería también, ¿no? Diríamos, Mientras el paro se despegaba, mientras Cataluña ardía, que la misma gente de la izquierda se dio cuenta de eso. Claro. Y dijeron, esto es un show, y lo acusaban a Sánchez Sánchez. de estar echándole oxígeno a Vox. Y lo segundo que ha despegado a Vox ha sido el día de la ira, para utilizar un término palestino, la intifada, que los CDR, la CUP y la misma Generalidad y el mismo gobierno de Cataluña organizaron a raíz de las sentencias de las sentencias del proceso, que no, dicho sea de paso, no complacieron a nadie, pero enervaron más a los radicales, que convirtieron a Barcelona casi en una réplica de Hong Kong o de Santiago de Chile. Ahora, estas Así elecciones, está, así ahora. primero está el PSOE. Sí, Sí, 120 escaños. ha bajado 3, me parece. Segundo 4. está el PP, Cuatro. que tiene Con 88. 88. El PP. Y después está Vox con 52. con 52. O sea, si lo sumas la derecha, esa es la mayoría del No. Parlamento. No. Bueno,
porque No. después viene Podemos, que es la ultraizquierda, que 36. nadie dice eso. Para ¿no? gobernar Nadie dice eso. con mayoría absoluta necesitas 175. 176 escaños. Y, a ver, suma PP y Vox, ¿cuánto da? Todos los partidos de 40. derecha hacen 149. No, todos los partidos de derecha juntos 149. hacen 151. 151. Y los de Sumando, izquierda, sumando, 54. sumando PP, Vox, Ciudadanos. Ciudadanos y Navarra suma. Creo que Es sería el bueno partido para de- nuestro público peruano explicar que no funcionan las elecciones igual que en el Perú. No, Sí. Que esa es una gran cosa, yo diría, y es Pepe, interesante vamos a poner un explicar, poco ¿no? de orden para quien esté escuchando. Y estamos hablando de las elecciones en España, que son las elecciones parlamentarias. O sea, son las Sí, son elecciones a las elecciones cortes Generales. Cortes O sea, en generales. España funciona el parlamentarismo. Entonces, nosotros tenemos presidencialismo. A ver, Nosotros ¿cuántos votamos- parlamentarios hay en Nosotros, España? nosotros primero, 350. 350. En el Congreso. En el Congreso de en el Diputados. Congreso de Diputados. por el senador es Luego están otro. los senados. Ahí sí tiene sentido el Senado. Miren, en el Perú nosotros votamos para congresistas y para presidente. Entonces, la cosa como que va para otro lado, ¿no? O sea, Separadamente. tanto así que tú puedes tener una cosa graciosa y tristemente graciosa como pasa ahora, que tienes un congreso mayoritariamente Como de pasaba. un país, De un partido. de un partido, y tienes un presidente de otro partido. Entonces es una cosa media rara. Para tener presidente o jefe de gobierno, mejor dicho, primer ministro en No, España, presidente del gobierno. presidente del gobierno, ¿no es cierto? A ese lo pone aquí. Jefe de gobierno. La Corte. Jefe de gobierno, exactamente. Y los tiene que poner con mayoría calificada, que es la mitad más uno, ¿no es cierto? Entonces, con 176 votos, no con la mitad nomás, con No, no, 175. no. O sea, Tiene que haber uno más. tiene que haber mayoría. O hay mayoría absoluta y todos los demás digan que no y no pasa nada, Sí. que son 176. O por lo menos una o hay mayoría relativa de simple, sí. es decir, hay 100 que dicen que sí, Pero el resto se 70 abstiene, dicen que no, digo, otros 99 dicen que no, y los demás se abstienen. O sea, el presidente del gobierno no tiene tanto poder como acá. No tiene, pero sale de la elección del Congreso. El Congreso es el que elige al presidente. El Congreso. Entonces, ¿y qué ocurre? Como dijo acá, el asunto es que tiene que haber una mayoría o absoluta, que serían los 176, para que se forme gobierno, Que es imposible. que es imposible ahora, ni siquiera sumando a las izquierdas más los nacionalismos. ¿no? O sea, Porque no se van a sumar. porque o sea, no se van a sumar, porque hay unos nacionalismos que se podrían sumar, como el PNV, como el Bloque Gallego, etc. Pero si sumas a unos, los otros CUP, no. la CUP y la Esquerra Republicana de Cataluña no se van a sumar nunca y tampoco Sánchez está tan interesado en sumarlos. Lo que tendría que ocurrir es que una minoría o una mayoría relativa vote sí a la formación del Y gobierno otros no. y el resto se abstengan. Claro, Siempre y se cuando abstengan. sea mayor el que vota para que se forme gobierno que el que vota no, explícitamente. Por eso piden a veces abstenciones, para Sí. permitir el gobierno. Ahora, ¿cómo es el escenario? Ustedes me dirán, pero yo tengo estas visiones. En este momento, ustedes saben que estas elecciones se han replicado hace un mes, ¿no? 6 meses. 6 meses. Desde abril. Hace 6 meses tuvieron otras elecciones y no pudieron formar gobierno, porque nunca alcanzaron la mayoría. Si bien ganó el PSOE, no alcanzaban votos para ganar gobierno. Sánchez es el secretario general Sí, de Es el presidente en función. presidente Y de en funciones. funciones, pero no presidente, digamos, completo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tiene que tener el aval del Congreso. O sea, Rajoy era ese. Sí, claro. Era ese, pero Rajoy. lo censuraron y la mayoría eligió un presidente en funciones para que convoque nuevas elecciones. Ok. En el 2018 ocurrió eso. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué se diferencia entonces un presidente en funciones de un presidente pleno? Entre muchas cosas, en que no El puede cargo. aprobar el presupuesto. Claro. Y están heredando el mismo presupuesto del gobierno de Rajoy. Claro. O sea, no han podido hacer un nuevo presupuesto. Y en teoría el gabinete también es un gabinete en funciones. Ujú. ¿No? Entonces, Muy bien. Vámonos ahora a la escena. No, pero termino de decirte Termina. lo de Vox. Lo de Vox es bien interesante. Bueno, más allá de Vox, este es un escenario muy bueno para Vox. ¿Por qué? Primero, es la tercera fuerza política, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de hacer gobierno? Solo hay 3 posibilidades ahora, solo hay 3, ¿no? Si ustedes me sacan una. La primera posibilidad es lo que se llama gran gabinete de consenso. Entonces, o gran gobierno de consenso, o gran coalición. Sí, y entonces juntas a los dos grandes enemigos, que es el PSOE y el PP. Eso con analicemos ese Sánchez- escenario. Sí. Si me permiten, eso con Sánchez es imposible.
la única manera de que se dé es que los varones del PSOE vuelvan a votar a Sánchez, cosa que ya hicieron. Vuelvan a votar con B. Vuelvan a echar. Sí. Vuelvan a echar del partido a Deshacerse Sánchez, de él. cosa que ya hicieron y cosa que las bases lo volvieron a poner ahí. Claro. Entonces Porque los varones ¿qué no ocurre? van a querer. Entonces es prácticamente imposible. ¿Qué ocurre? Veamos ese primer escenario. Por esas razones sería difícil, pero también sería difícil, ¿por qué? Porque el PSOE no es el SPD alemán. Claro, en El Alemania se SPD hacen alemán esas es un cosas. partido serio. Y el PSOE es un partido de izquierda, socialdemócrata, todo lo que quieran, pero es un partido masónico y lleno de resentimientos. Como que sacan muertos de sus Especialmente, tumbas, ¿no es cierto? especialmente a partir de la asunción en el 2004, por un azar del destino trágico que fue el 11M, de Rodríguez Zapatero, que representaba la Lo peor línea del PSOE. Y Sánchez es su heredero, Sánchez es peor. ¿no? Que es aún peor porque es Así. incluso más torpe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno ve eso, es imposible. El PP Rodríguez puede, Zapatero el sí PP, alguien bien fuerte. el PP podría venderse. Y Porque radical. Porque el PP es Es vendido, para- es vendido, sí. es un producto de Por un eso supermercado. se ha desinflado tanto y la gente ha Aunque visto ahora que ha votado a recuperado Vox, algo. ¿no? El segundo escenario. Ya, pero si se da increíblemente ese primer escenario, favorecería a Vox. ¿Por Sería la qué? primera. La única Porque oposición Vox sería la única y gran Sí. oposición y por lo tanto crecería. Y se mostraría otra vez que el PP ya es una cosa sin sal, diluida, y la gente va a votar a verdadera derecha, entonces va a pasar a Vox. Primer escenario. Segundo escenario, lo que quiere hacer nuestro amigo Sánchez, ¿no es cierto? Hace gobierno pactando con los nacionalistas vascos, que son que Otegi ha sido terrorista, o sea, de lo peor, ¿no? Y con los nacionalistas catalanes, que ya, ¿para qué te cuento, no es cierto, no? Entonces, si pasa eso, el discurso de Vox no solo va a alcanzar plenitud, porque realmente Vox está ahí para evitar la ruptura constitucional del territorio español, sino que muchos más simpatizantes van a ¿Por qué ir no al ocurre? mensaje de Vox y se van a ir al diablo, ¿Cómo tanto lo- las derechas tibias O sea, vas como a la caminar de izquierda. nuevo una Claro. especie de guerra civil. Exacto, es que al final los números cuadran para una guerra civil. Entonces, Bueno, no creo que lleguen a ¿qué armas, ocurre? pero... No llegan a la guerra civil. ¿Por qué no Pero llegan la a guerra civil española, Sí. para mí que no empezó el 36 y No, la se guerra acabó civil- con Franco. La guerra civil española empezó tienen en la sangre. la Sí. guerra civil española empezó en el siglo XVIII. Sí, supongo. Entonces, Porque es una cosa muy antigua. Absolutamente de acuerdo. el asunto es Y que no ha terminado, ¿no? Sí. y no ha terminado sino hasta con la destrucción absoluta de España, que vendrá en algún tiempo. Vale. Pero ¿qué ocurre? El asunto es que ese escenario, ¿por qué no se podría producir, yo creo? De la alianza ya hubo el famoso pacto de Pedralbes, que fue el pacto inconfesable que hizo el PSOE con los nacionalistas ¿Qué es el que generó la guerra civil española? no, el último, para El último. para censurar a Rajoy y entrar al gobierno en funciones. Entonces, Los blanqueó a los y además, nacionalistas. ahora le tienen sangre en el ojo los nacionalistas catalanes por el hecho de que Sánchez prometió, entre muchas otras cosas, volver a ilegalizar los referéndums ilegales, valga la redundancia, ¿no? Los referéndums no constitucionales, ilegalizarlos y volverlos un delito, cosa que ya era Delito convocar antes. elecciones sin que tú tengas la autoridad para hacerlo, pero que Rodríguez Zapatero lo quitó del código. Porque hizo pacto Sí. con siempre la izquierda, Sí. y eso desde la guerra civil Desde la civil, española, la izquierda Hace pacto se con pudo los hacer fuerte porque se hizo pacto con Entonces, los nacionalistas. ¿Y qué ocurre? En Cataluña, Y la por ejemplo, derecha no lo evitó cuando tuvo el poder. el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña, el PSC, es hostil a los nacionalistas, hasta cierto punto hostil a los nacionalistas. Entonces, están en una situación en no se van a poder, ni siquiera van a poder hacer pacto con los nacionalistas. Listo, a ver, dejémoslo ahí. Había A un ver. tercer escenario. El tercer escenario. Yo creo que es más importante, porque el Jai vamos a decir dos cosas. Sí. Estuvo bueno, Sí. ya está. Ya está. El tercer escenario es el peor. Bueno, no es el peor, es el más lógico, pero es feo. Volver a ver una tercera elección. Es probable. Yo que- estoy seguro de que eso no se va a dar. O sea, antes ¿Quién va a pactar? Antes, Ciudadanos. va a pactar. Ciudadanos y PP se abstienen a hacer una tercera elección. Claro, porque ahí los destruyen Antes se totalmente. abstienen. Y el tercer escenario Pero también favorece si se a Vox, abstienen, porque si- se radicaliza si se todo. ¿Qué ocurre? Si se abstienen y entra Sánchez, Sánchez va a estar a un paso, en la misma situación que Rajoy antes del 2018, a un paso de la censura. Exacto. Y en cualquier momento 4 años de se unen los ingobernabilidad. extremos O y sea, gobernará unos meses. Es que O puede que gobierne unos meses o 4 años, pero
de minoría y con un caos tremendo. Con 200 palos en la rueda, digamos. De hecho, con ingobernabilidad. Y con la espada de Damocles de los catalanes, y apenas haga una cosa que no gusta. Todos juntos se unen y lo censuran. Y nuevas elecciones. Pero a los catalanes esto tampoco no les favorece. Bueno, más allá de la sopa de letras esta, hay un problema con los liderazgos en España. Por supuesto. O sea, no tienes líderes reconocibles de peso que puedan ¿Qué jalar. ocurre? Además, líderes morales, sobre todo cuando tiene autoridad, ¿no es exacto, cierto? ¿Cuándo se ha terminado de catapultar Abascal. Abascal en el debate? Que es muy Que el interesante. de de Vox, ver. El único que parece ser medianamente humano, es decir, medianamente un personaje adulto, De peso. humano, masculino, español, heterosexual, Macho. racional. Macho ibérico. No, no, ni siquiera, o sea, ni siquiera. No, Ni más para siquiera. qué. No, macho Eres el ibérico. último fue Paquirri, quizás. El asunto es que el único que parecía ser una persona relativamente sensata y que podía conversar y podía... Que todos los demás lanzando eslogan, yo ahora estoy en tu casa, decía Rivera, creo. O, después Vox con sus... Podemos, ¿qué tales confusiones, Sí. ¿no? Pero bueno, Podemos con sus apelaciones al sentimentalismo. No, Iglesias. Y Sánchez ni siquiera... Iglesias y Monedero son una Sí, cosa y Sánchez, espeluznante. ni siquiera mirando a los ojos a la gente, o sea, Sánchez de ahí reducido. Sánchez todo su debate estaba mirando al piso. un hombre sin valor. En cambio, Abascal les cantaba a las 4 a todos. Y miraba la Miraba cama, la cama. y por eso todos los medios ¿Qué españoles ocurre? han determinado que Abascal, Ganó incluso el país, todo. saca Entonces, catapultado en el por debate. el Pero debate. ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre esa crisis de liderazgos? Porque hay una crisis del hombre en España. ¿Qué ocurre? Como dirían del Cid, qué buen vasallo si tuviera buen señor. ¿Qué ocurre? A diferencia de los ingleses, que son un pueblo que tienen iniciativa, los españoles son un pueblo que ya sea por el gregarismo absoluto de los Son de españoles modas, ¿no? Se americanos, mueven por moda. o ya sea por el individualismo absoluto de los españoles europeos, de los del castellano, el individualismo castellano, siempre al final reclaman un líder. Y cuando no tienen líder y cuando pierden su tradición, se vuelven la basura que son ahora. Porque ¿qué ocurre? Antes el español era buen soldado, buen misionero, buen poeta y buen torero. Nada más. Qué buen Que inventen vasallo. otros, decía Unamuno, ¿no? Cuando dijeron, pero no hay inventores, que inventen otros, él decía. Que inventen ellos. Por referirse a otros. Abascal Entonces- por la cara tiene así, te parece a Pérez Reverte. Se parece a un personaje de Pérez Reverte, más bien. yo Tiene creo. cara tiene barba de conquistador. ¿no? Nariz, tiene la nariz aguileña y la barba del conquistador o del jesuita antiguo. Sí. ¿No es cierto? ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cambio, los otros son metrosexualados, ¿no ¿Qué- es cierto? qué- ¿Has qué visto pasa? Sánchez? Claro, ¿no? Con la Sánchez barbita con la cuidadita. No, barbita. Casado. Casado. No, y Sánchez también así. Con Pero el Sánchez brazo no tiene barba. así. Y un monedero, bueno, no sé en qué ande monedero, Iglesias. pero es Iglesias. El único que parece un poquito también, o sea, es un progre, pero es un progre en el sentido de su pinta también, es Iglesias, pero tiene mayor... Iglesias ecos es el que- perro flauta clásico, Claro, ¿no? sí. Entonces, pero ¿qué ocurre? En la crisis, a partir del concilio y a partir de la caída de Franco, España se bestializa, especialmente por el aspecto sexual. O sea, es un país que la revolución sexual lo La destruye caída duro, absolutamente. sí, la duro. Es un país donde conviven todas las formas de libertinaje con todas las formas de tráfico sexual. No, pero además- es un país donde la embriaguez, el botellón, convive con el mayor consumo La de drogas en marcha. toda Europa. Sí. Sí, sí. Entonces, es No, un país además- absolutamente además- destruido. pero bestializado. habría que ¿Cuál decir es la que meca incluso- de eso? Barcelona. Barcelona es la meca de la degeneración y también, la sí, Sodoma y claro, Gomorra. da miedo. Las Islas Baleares. Da un claro. poco de miedo. Es un país donde Europa se degenera, España. Pero se enorgullecen además del degenere, ese es lo dramático. Sí, O sea, claro. no es que tú digas, bueno, ya soy un poco malogrado, sino es una cuestión que lo ponen hasta como bandera de liberación. Ese es Y una ese es el, declaración ese es el fuerte. neoespañol, podríamos Sí, decir. claro. Hay un nuevo tipo de Cuando tú neoespañol ves, que es por un ejemplo, acomplejado. todos estos cómicos, Es un vicioso acomplejado. sí, los cómicos estos de que yo los suelo ver del Club de la Comedia o de La Sexta, me parece, con este señor, Wyoming. bueno, Wyoming y el otro, ¿cómo se llama? José Mota no. Buenafuente. Porque los morancos de Andalucía tienen cierta calidad. Buenafuente, después varios de esos, o sea, en verdad hay un regodeo en La miseria. en- Por ejemplo, y en veamos eso, en una la serie que pornografía, en la representa, sociedad, que representa, ¿Quién vive? hay una serie que representa Dani Mateos, por ejemplo. lo absoluto de la degeneración española, que ya es una degeneración espiritual, que es Merlí, la Claro. película de Netflix No, del filósofo Merlí además, autodestructivo. Merlí es...
Además, primero que es malísima como argumento. No es ni graciosa siquiera. Exacto, Merlí es una especie de sociedad de los poetas muertos. Merlí barata. es tan mala que parece que su guionista ha sido un argentino. ¿Por qué? No. Porque la presentación de los filósofos es de chanta. Sí, es del claro. chanta que se toma un Sí. café y se cree que No, sabe. y además Y se cree que pues, sabe. los lugares... Y eso nos puede llevar al Hayes. ¿Sabes qué? Los clichés que tiene son ridículos. Caminemos alrededor de una mesa y hablemos. Somos los peripatéticos, ¿no? Pero por el amor de Dios. ¿Qué es una cosa? No, pero además el tipo transexual, se acuesta con Supuestamente es un sabio y se otra autodestruye, profesora, se autodestruye. Pero hay gente que se autodestruye, o sea, ojo, yo he leído Muerte en Venecia. Cuando los alemanes se autodestruyen, pues, da gusto, cuando los alemanes ¿no? se autodestruyen, tú tienes el búnker de la Cancillería, ¿no es Es cierto? cierto, ¿no? O tienes a Wagner. En cambio, cuando los españoles se autodestruyen, tienes a Alaska Dinarama. Sí, claro. Tienes a Alaska Dinarama. ¿A quién le importa? Sí, No, sí. A los hombres No, los hombres que son conservadores. Los hombres que no se meta con los hombres que... son el Wagner de... Summer es un tipo de set. Sí. No, eso es David Summer. Pero, por ejemplo, Por ahí que es, o sea, Summer es Almodóvar, diversión. ¿no? O sea, No, Almodóvar Bosé, es el a ver, poeta de España. Bosé, el mismo Miguel Bosé. Es de derecha, Bosé. Pero No, Bosé no, es... Es de una derecha rara. No, Bueno, es que ¿has también escuchado Vox es una derecha rara. ¿Has escuchado Partizan? No, eso no Ya, pues es una canción de él. Pero, ¿qué ocurre? El problema es que España, A Bosé. si sigue así, No. va a desaparecer, y no es broma. Porque Vox se ha dado cuenta de dos cosas. De la España despoblada y de la España en invierno demográfico. Ha tenido muchos Que es lo votos. mismo, básicamente. No, pero despoblada implica que la gente va a las ciudades y abandona los pueblos. Ya. Y por eso ahora, parecido a otra de las novedades de la elección, es Teruel existe. Que es Teruel es un Pueblo una antigua ciudad muy ciudad- importante Sí, claro. Aragón. Claro. en Aragón en el tiempo medieval, pero que luego empezó a reducirse y a despoblarse. Y ha sacado un diputado. Pero ¿qué ocurre? España, si sigue en esta situación, va a desaparecer. O sea, no será dentro de 50 años, pero el invierno demográfico, la despoblación, va La inmigración. O sea, inmigración... ¿y qué ocurre? Y la, Por distru- eso, la disolución de la Gana. cultura si tú, hispánica y tienes, los valores tú occidentales. tenías 1 millón de personas que salían en París contra el matrimonio gay. Mm. Tú tuviste algunos milloncitos que salieron, algunos milloncitos más que algunos milecitos que salieron en España. Pero ¿qué ocurre? Nunca, el cambio, el Frente Nacional, incluso hasta la misma derecha mainstream, estaban todos en contra del matrimonio homosexual, parte de la izquierda. O sea, en Francia había más despertar identitario. Y todavía lo hay. No, y más afán de mantenerse Por existiendo supuesto, como Francia. Como Francia. En cambio, España estaba totalmente abolida. Pero Totalmente Vox abolida. ha dado ¿Y un por qué? campanazo, Y ha dado un campanazo porque la otra alternativa era la muerte absoluta. Porque ¿qué ha pasado? Cuando el mundo, hace unos 5 años, el diario El Mundo, o menos creo, hablaba de por qué crece en toda Europa la extrema derecha, pero no crece en España, una de las razones que decía es que la iglesia en España no está interesada en fomentar ninguna extrema derecha. El catolicismo está domesticado, algo así como que el catolicismo está domesticado en España. Son Cosa que es ultraconservadores por totalmente otras cosas, cierto. pero están metidos con el PP. Y era cierto, o sea, el gran desmovilizador de los católicos en España Era la era la iglesia, igual que acá. Igual Que los que obispos PP. dicen, nosotros nos manejamos a alto nivel, ustedes no hagan nada, los buenos. Y los malos más bien, te escupen en la cara, te pisan y te roban. Entonces, eso los malos son. Como en otro lado. como Entonces- cierto cardenal que ha prohibido la marcha Arzobispo. Cardenal no es... Que ha prohibido la marcha por la vida. Por la por la vida. vida, ¿no? O que también que ha Es puesto una oración- ciudad y bien que- grande de Lima. y que ha puesto muy grande. una ciudad- Una ciudad muy grande. Bien grande. ¿Cuál de las 4 que hay ahí? Porque tú tienes... Puede ser guacho. Exactamente, no, tienes el cono norte, el cono sur tiene Huaycán y tienes el Y centro. tienes guacho, también guarochirín, Claro. tienes lurín, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. ¿Y qué ocurrió? Yo creo que Francisco es el responsable del auge de Vox, porque ha reventado tanto a Sí, la yo iglesia en también el creo. mundo que ya, al haber perdido totalmente credibilidad los obispos, ya no son capaces de desmovilizar a las personas. Porque ahora Ni la de conferencia movilizarlas, episcopal, ¿no? religión digital, que es el medio del progresismo eclesiástico y de ciertos sectores de la conferencia episcopal española, sacó una noticia antes de las elecciones: la conferencia episcopal refuta las mentiras de Vox con respecto a los inmigrantes. Y salió un vocero y dijo, hay que acoger a los inmigrantes, bla, bla, bla. Y no hizo ningún Al contrario, efecto. la- subió viene Vox, subido. sí, Entonces, es cierto. yo creo que la descristianización... y eso No, pasó mira, en Francia. ciertamente amigos, esto sin ofender a nadie se moleste, nosotros somos católicos beatos, practicantes y creyentes.
pero la autoridad eclesiástica ciertamente se ha adelgazado muchísimo. Comenta Daniel LB, como el arzobispo de Arequipa que en la elección pasada apoyó a PPK. No, No me consta. no, A mí no no. me consta. A mí no me consta. A ver, lo que dijo fue no voten por Verónica Mendoza ni por Barnechea. Barnechea. Claro. ¿Ya? Y evidentemente voten por PPK o por Keiko. curiosamente. Claro. ¿No? Porque en ese momento PPK no pintaba tan izquierdoso, tan de abortista. Y estaba bien abajo. Bueno, había Estaba que ver. lejos. Había dos cosas con PPK. Su lista para el Congreso, que Uy, tenía que era a Belaúnde, y a Sheput. No, Cheput no. No, perdón, a Bruce. A Bruce, a Techito. A Bruce, y tenía el enfoque de género en su programa de gobierno. Totalmente. O sea, era una lista que había que evitar. Pero en ese momento Pero era la cosa, era claro, así. él se manifestaba más prudente en sus declaraciones, sí, sí. a diferencia de Barnechea y de Verónica, que Era una bandera, Verónica sí. programáticamente y de palabra se comprometió a las causas Porque es- malas. porque es, pero Barnechea, en cambio, Daniel LB insiste. se comprometió de boca, porque el programa de gobierno de Acción Popular era nada. Sí, para claro, cualquier no sentido. era lo que hubiera. No tenía nada. Daniel LB insiste. Insiste, Daniel. Este gobierno de Vizcarra llegó porque se le votó a PPK. Sí. Y Sí, PPK por supuesto. sacó 90% en Arequipa. Sí. No, Sacó 90% en Arequipa. Vamos a pedirle a Daniel LB que mantenga un nivel de escritura ¿Qué ha dicho? más lento, más lento. A ver, está todavía escribiendo. Sí, dice, ja, ja, ja. No le consta, pero no incluyó en el paquete a PPK su plan de gobierno, señores. Su plan de gobierno decía lo mismo, o sea, decía eso. Decía Claro, ideología lo de mismo género. que... Sí, enfoque de A ver, ¿Qué ocurre? Para ser justos con las declaraciones del señor Javier del Río, lo que él dijo es: no voten por partidos que son antivida, pro aborto Y ahí o está antifamilia. PPK. Y, por ejemplo, y cito a Verónica Mendoza y a Barnechea. No va a Lo estar cual, citando a si uno todos, se pues, pone ¿no? en plan de decir, a ver, dijo que voten por PPK, no lo dijo. Dijo que voten por Keiko, no lo dijo. Dijo, no voten por estos dos. Por lo tanto, no Porque podía son evidente y claramente. evidente y Claro. claramente. Y no solo. PPK también probablemente lo era, Y evidente y sin- claramente. pero estaba abajo en las encuestas. No, Y No estaba. es como decir, no voten por Ataicú, sino estaba ya tan está, abajo en ya las está encuestas, bajísimo. Pero ¿no? tenía en la lista a los activistas y tenía también el programa El Enfoque de Género. Claro. Pero Barnechea había declarado recientemente que él estaba a favor de la unión civil. Sí, pues. Propongo y volver a Verónica. Vox. Sí, de verdad. Pero- Lo trajeron a la política nacional. No, además yo propongo ir al hate de una vez, porque en Vox ya Ya, claro. ¿Había Ya. algún escenario más? redondea. Vamos a Vox. pasar de Merlín al Hey, ¿no es cierto? ¿no? Sí, Sí, ya está. Esa es la bisagra natural. Sí. Ya, hey, doctor, una crónica rápida, veloz. Bien. ¿Qué hubo de bueno? ¿Qué hubo de interesante? Yo creo que este ha sido un Hey excepcionalmente. En primer lugar, Bueno. para los que no sean de Arequipa, hay que explicar qué es el Hey Festival. Claro. Es un festival que se origina en Gales, destinado a promover la lectura y la En una literatura ciudad en llamada primer lugar. Hey. Hey, en un pueblo llamado Hey, por este señor Peter Florence, me parece. Entonces, destinado a promover la lectura, la literatura, etcétera, y que luego se ha expandido a las artes. Ujú. Entonces, ¿y qué ocurre? En el año 2015 se hizo el primero acá. O sea, vino. Nosotros somos una versión descentralizada del Hey, Del como Hey. ahí existe en otros En sitios. Querétaro, en Sevilla, etcétera. Claro. Evidentemente, es una situación casi milagrosa para nuestra intelectualidad provinciana, etcétera. La llegada de figuras como Salman Rushdie el año pasado, Sí. Como Orhan Han Pamuk, Juan- como Barico. como Barico el anteaño pasado, como Irving Welsh y como otros autores pues que uno antes los conocía Como solo de por las Prada, ¿no es cierto? contratapas, claro. Bueno, Las contratapas este gallo, Javier Cercas también. también llegó. También. Entonces, ¿qué Ahora ocurre? vino Edgar Abad Faciolince también. Sí, Héctor Héctor Abad Faciolince. Y llegó Guillermo Martínez, al parecer, que es un novelista Vino el cantante de. de Ciudad Futura. No, Juan Perro. no. También de vino. Este grupo mexicano, El de Café Tacuba. el Café Tacuba. Sí. Han llegado muchas gentes, claro, evidentemente es algo muy bonito que nos parece así, brillante, No, y etcétera, importante pero tiene también, su ¿no? sesgo. Obviamente. Obviamente. Eso está Patrocinado orientado por Vargas Llosa, Vargas Llosa y ahora y sus en grupos. esta edición del Sus Hey grupos. ha estado patrocinado por la Maison Fundación de la Science des Hommes, que es la fundación de Edgar Morin. Y Edgar Morin
quiere Edgar crear- Morán, el filósofo francés, deconstructiste del... que quiere construir una nueva ética global para un Estado global. Entonces, tiene su sesgo. O sea, rollo. está Es el hecho sesgo. para, No, está pero hecho ese es para- clarísimo, porque está tú- hecho para cambiar el chip de Sí. de Arequipa, ¿no? Sí, sí. Pero, dicho sea de paso, es bien duro, meterse en Arequipa es bien duro porque nosotros tuvimos la suerte de estar en un conversatorio muy interesante que vino Farid Cajat El domingo. el domingo. Estuvimos como público. Y como público, lleno total el auditorio de del cultural. Y además de recibir los elogios de Farid Cajat, que decía abiertamente: Arequipa es la ciudad más culta del Perú, porque en proporción tiene más lecturas. Entonces, y todo como así. eres el más culto de tu barrio. de los incultos, ¿no? Sí, bueno. Bueno, Tú el país sabes, de los ciegos. tú sabes leer, amigos, ¿no? Bueno, pero bueno, de todas maneras sí lo es. Pero a pesar de eso, tú escuchabas las preguntas y todas las intervenciones a esta mesa que era absolutamente de izquierda. Una izquierda interesante, inteligente, Sí. sobre todo por Farid Cajat y una periodista, porque el moderador sí no era bueno. Si te das cuenta, las intervenciones era sobre la supuestamente El auge de la llamada a la extrema extrema derecha, ¿no? El Vox, justamente lo que estamos hablando. Pero si te das cuenta, las intervenciones eran muchas intervenciones a favor de la supuesta extrema derecha. Además, claro. Entonces Arequipa es Se difícil trata- de meter el chip, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Es el High Festival, al llegar a Arequipa por la intercesión de San Vargas Llosa, ¿no? Que es el San dios Vargas. de esta cosa, ha tenido pequeños eventos descentralizados en Cusco hace años y ahora en Moquegua y en Ayacucho. Ah, mira. Entonces, a veces en Puno. Entonces es un hype que está destinado a cosmopolitizar el sur del Perú, etc. Claro que evidentemente... Mal no te hace, ¿ah? Porque por lo menos te hace por lo menos confrontarte con tus te propias entretiene. creencias. Claro, a mí me empezó a dar agorafobia, porque vi demasiada gente. Eso pasa, ¿no? Hay turismo intelectual, ¿ah? Vienen Viene un montón gente de de señoras Lima. de Lima, vienen Sí. señoras pitucas de Lima. Yo en fui a masa. ver una obra, yo de paso recomiendo antes que me olvide, ¿Las tres viudas? Soy el viento, una obra de Fosse, un noruego, sumamente interesante. Vamos a ver si la traemos. Creo que la vamos a ¿En traer el para, Hype? para marzo. ¿Ah? ¿La vieron en el hype? No, yo la vi en Lima. Ya. Mi amigo Fernando Verano lo está haciendo. Y había unas señoras, ahí sanisidrinas ellas, Ujú. diciendo: oye, el Jai de Arequipa extra. Y habían venido a No, Jai. y había también, yo estaba sentado justo detrás de dos filas de señoras de Lima y también algunas señoras arequipeñas de De Campanillas, rancio abolengo. que antes solo salían en la Para Semana el té, Santa. para el té y la Antes Semana solo Santa. salían para la Semana Santa, pero ahora salen para el hype. Ahora salen para el No, hype. el Jai es interesante, Y te entonces, da tu baño de de cultura. verdad. Te da tu No, baño de oye, cultura, y pero Pamuk, ya por lo mucha menos gente, te o sea, enteras. en lo de Pamuk yo ya estaba con agorafobia, porque justo hemos tenido el veranillo y había una cosa de que yo veía mucha gente, no pude dormir esos días porque había mucha gente. Soy como el nómade del desierto que ve mucha gente un día. Y, Bueno, y el anteaño vinieron, también eso fue interesante, vinieron Liniers Claro. y Montt, estos dos ilustradores, uno ilustradores. chileno, el otro argentino, pero que es del mismo rollito, ¿no? O sea, el mismo rollo izquierdoso, liberal, Bueno, y también vino... libre Bueno, pensador. y también- No, la y mayoría también- son eso, ¿no? Bueno, y también vino el año pasado o el anteaño, no sé, Tobigá. la ministra Tobigá. Tobigá, ¿ese quién es? La ministra Tobigá era la ministra francesa que, Pro aborto. que hizo la ley Tobigá, que es la unión, el matrimonio homosexual, la que lo redactó. Vino Alberto de Belaúnde, ahora ha venido Ricardo Morán, que ha sido la estrella mediática. Ah, verdad. No, Para a ver. hacer propaganda de su fabricación de dos Y- personas. y- Y yo cuento una cosa Que chistosa. también, dicho sea de paso, Ricardo Morán fue la figura esencial de la Feria del Libro, de ese remedo de Feria del Libro que hicieron, Internacional del Libro que hicieron en octubre. Entonces, No, es que un realmente intento de es que querer hacer la revolución cultural. acá hay unas élites culturales muy chiquitas, muy buena gente, amigos nuestros, incluso algunos de ellos tienen su visión, pero tienen buenos padrinos. Pero ¿no? ¿qué ocurre? ¿Cuál es la y visión? traen el. Pero y traen esos gracias a Dios no eventos, es una ¿no? visión crítica, porque la visión es el gran amo blanco ahora dice que hay que casarse entre hombres. Bueno, habrá que aplicarlo, o sea, no es razonable. Claro, no, es simplemente una cosa. indudablemente. Y como son tan poco efectivas nuestras élites culturales y tan simbólicas, si las infiltran totalmente con la ideología de género, no producirían un gran daño, Sí, porque son ineficaces. sí, sí, Entonces, sí. Pero bueno, hemos podido disfrutar Ahora, de algunos pero a eventos mí, por culturales y ejemplo, matar eso- el tedio arequipeño, ¿no? Más allá de la eficacia o no, a mí sí me parece interesante que hayan espacios donde tú puedas decir lo que realmente piensas, ¿no? Sí, que Yo el sé, Jaime es yo eso, el Jaime es participé, eso. participé en el 2016 como El ponente Jaime. también. En el Ah, eso festival. está bueno. Claro, tú has sido aquí He sido ponente.
ponente, tengo ahí mi florcita de letras y todo. Justamente sobre el tema del sodalicio con Pedro. Interesante, sí. Fue una conversación interesante, Y no necesaria. solamente sobre el tema concreto, sino sobre la mirada del Perú y de la Claro. iglesia. Lo porque- curioso es que cada año parece haber una mesa, o cada 2 años creo que se alternan, hay una mesa dedicada al tema, ¿no? Porque Sí. ¿qué ocurre? Cuando uno ve el sodalicio, uno descubre que a pesar de todos los desastres y crímenes, es una cosa, es una brizna, es una paja en medio del gran pajar de los escándalos y de los desastres de los últimos 50 años. Sí, es verdad. Pero en cambio, es una obsesión de los progres ahora. Sí. Es el reductio ad sodalitium, ¿no? Entonces, no, que estoy en contra de la disolución del Congreso. Ah, eres del sodalitium. ¿Qué ocurre? Entonces, y es un mito, porque claro... Además que es mucho- verdad, el sodalicio no es tan grande. No es tan grande. Creo o sea, que nunca fue tan grande. bueno, la Legión, imagine, compara con la Legión, que es, o sea, Sí. hasta nosotros somos los campeones mundiales del fulbito, ¿no es cierto? Pero ha sido Claro. entonces, cancha chiquita, el sodalicio cancha chiquita, pero es una tragedia los abusos, recontra tragedia los abusos, lo que sea. Pero pero cuando uno ve otros abusos que ha habido en la iglesia, Sí, los, no, abusos y otros- los abusos de la Compañía de Jesús en el Perú, A ver. los abusos en la prelatura, los abusos masivos en la prelatura de Huamachuco, Los que llevaron a la abusos- intervención, los abusos en la orden de Los abusos del redentoristas. señor Borea en el Exacto. colegio Héctor de Cárdenas. O los Que abusos. fue bastante Entonces, grandecito. ¿y Y qué eso ocurre? estaba calladito. ¿Y qué ocurre? ¿Pero el por qué? ¿Por qué? Ojo amigos, sin defender Sin nada. defender a de las nadie, porquerías que ya pero ¿qué conocemos. ocurre? El problema es que No me vengan con les tonceras, después encanta, vienen, les encanta, es que a los progres les encanta cuando es un abuso clase mediero, ¿no? Entonces Sí. se presta al mito, Eso se te iba a presta a la decir. literatura, No, al no, romanticismo. pero ¿sabes qué? Es que el Lima es así. O sea, Sí, ¿qué claro. pasa? Un rollo sexual en una institución Orientada hacia la burguesía, ¿no? nacida en el Colegio Santa María y en el Markham y en los colegios pitucos. Uy, entonces ahí es carne, es bocato di cardinale, pues, porque tú dices, Se presta a la... Es porque... a la imaginación. A la Mira, yo voy a decir una cosa un Volvamos al poco... high. Yo voy a Sí. decir, no, solo para terminar esto, una cosa así un poco dura pero interesante. Es que hay una especie de... una tragedia lo que ha pasado, pero muchos de los que denuncian cosas, pero con una leve cuestión de deseo. O sea, hay una denuncia y una envidia a la vez. Y voy a decir eso por nos qué. lleva a los espinosos caminos del freudismo. Sí, y por ejemplo, Beto Ortiz, él se ha mostrado, y con justa razón, Pero lo Beto está- Ortiz Tiene 300 Y- juicios. sí, por eso. en Y el Beto- Se ha piso. mostrado más prudente. Y Sí, Beto pero- Ortiz, por ejemplo, ha salido emocionado diciendo yo me he renunciado a muchos medios de comunicación porque no cubrieron el abuso que hubo contra una escolar del Santa María, de una que vino Marca, una del chica del Marca, que vino de... Del ¿Por qué, gringo. por qué, por qué Del Beto, gringa. por qué Beto Ortiz se emociona tanto y dice, no, han tapado? O sea, porque es esa cosa muy peruana, muy horrible de el odio y la admiración a las clases altas y Y el anhelo. el anhelo, ¿no? Sí. No, eso está de todas maneras. Siempre es popular el lío de blanco. Pero ¿qué Sí. ocurre? Este Jaime... Eso lo vimos en el Vol- especial de Velasco, ¿no? Volvamos al Jai, vamos a Jai. Bueno, ya. Pero lo interesante de este high yo creo que ha sido más musical que otros highs. Mm. Porque si bien en los anteriores ha habido música, ahora, por ejemplo, han traído a un personaje que estuvo en The Cure, Lol Tolhurst, Ah. un miembro de The Cure, a Juan Perro, de Radio Futura, y a Le Chanteur du Oiseau. Los cantantes de los pájaros. pájaros. Bueno, Que son unos que tocan que son los más grandes silbadores del mundo y que Ah, silban qué como loco. y eso lo estuvo ayer muy interesante. O sea, ahora, y otra cosa que tal vez no se ha visto mucho, solo lo he visto yo por mis redes, la enorme, gigante Norma Martínez. Es para mí una de las mejores. eso se actrices. agotó incluso 2 del semanas Perú. antes y no pude ver. Es Pero una gigante. Solo con Pamuk estaba además luchando. tiene eso fue una monólogo, obra de tiene que ser teatro. hermosísimo. Se llama eso solo gente genial, creo. Sí, solo cosas Todas las geniales. cosas geniales. Sí, eso hay que ir a verlo. Pero no sé dónde. Porque se acabó A Lima, ¿no? Ya porque porque Sí, ya se acabó. ya tendrá que Sí. ser en Lima. se acabaron las entradas. Bien, queridos amigos, eso ha sido Té de Tíos, un Té de Tíos bastante largo, bastante Sustancioso. sustancioso, nutrido y variable. Hemos disparado para todos lados, pero nos hemos mantenido en los 3 temas. ¿Ah? Hemos visto Evo, Vox y el Jai con un pequeño colofón de cosas horribles que han pasado entre nosotros. Nos vemos la próxima. La
Las opiniones aquí emitidas han sido de quienes las han emitido.